En nombre de la Universidad EIA, les damos la bienvenida al espacio de diálogos de alto nivel, titulado Elecciones presidenciales y los riesgos de una Asamblea Popular Constituyente. Saúl. Y empiezo con el honor de presentar al profesor Mauricio Gaona. El profesor Gaona es Oppenheimer Scholar en Canadá y Estados Unidos, Barnier Scholar del Consejo Nacional de Ciencias e Investigación de Canadá, profesor investigador en el Centro de Investigación Avanzada HRC en Estados Unidos, ha sido investigador, decano de Derecho de la Universidad de California, UCLA. El profesor Gaona tiene un doctorado en Derechos Humanos de la Universidad McGill, con residencia de 2 años en la Universidad de Harvard, una maestría en Derecho Internacional y Constitucional Comparado de la Universidad de California, UCLA, una maestría en Derecho Constitucional de la Unión Europea de la Universidad Sorbona de París, con residencia en el Instituto Internacional UniDetroit y además con título profesional de abogado de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido además profesor invitado y conferencista en las universidades de Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, McGill, California UCLA, el Nacional de Singapur, investigador visitante en el Instituto de Leyes y Políticas Globales de la Universidad de Harvard e investigador visitante en UniDetroit en Roma, Italia. El doctor Gaona ha sido columnista y analista internacional para múltiples publicaciones, además de columnista del País de España, Américas. Así que con esta introducción quiero darle la bienvenida con un aplauso al profesor Gaona. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar fundamentalmente del riesgo institucional más grande y constitucional que tienen su generación y la generación que sigue, en caso de que las cosas no salgan por el camino correcto. He querido insistirle a líderes políticos, líderes empresariales, a líderes en los medios de comunicación en Colombia con esta visita, que no se trata solamente de elegir entre uno u otro presidente, sino que podríamos estar eligiendo el último presidente. A diferencia de otras expresiones y otras latitudes en el mundo, en el caso colombiano, en esta elección presidencial ya existe registrada una propuesta de asamblea, primero era popular, le cambiaron el nombre, nacional constituyente, sin embargo quieren utilizar el quórum de la popular, es decir, la ley 134 de 1994 y su reformatoria 1757 de 2015. Lo que significa básicamente es que la primera decisión de este Congreso de la República, que se eligió con 25 escaños a favor del pacto histórico, siendo la mayoría dentro de las minorías, y ante la posibilidad de que el líder de ese grupo político ganara las elecciones, pues ya es una posibilidad real que en un país como Colombia, si bien no hay una mayoría parlamentaria definitiva, con lo que nosotros conocemos de las costumbres políticas en un Congreso atomizado, en derecho constitucional así se llama cuando no hay una mayoría parlamentaria definida, y simplemente se obtiene voto por voto, o sea, lo que ustedes los colombianos llamamos mermelada. Es decir, estamos a puertas de una posibilidad real, no es una opinión. La propuesta de Asamblea Constituyente la hizo el gobierno, la expresó desde el principio, el suscrito trató de debatirla, logramos que no se diera la consulta o la consulta popular que quería el Congreso. El presidente y el Consejo de Estado tomó la tesis que se presentó, sin embargo insistieron en la Asamblea Popular Constituyente, se ha criticado varias veces, la han retirado, la han vuelto a colocar y finalmente el 26 de diciembre del 2025 registraron la propuesta final. Y sobre esa propuesta, para que no parezca un análisis político, que no me corresponde, sino como constitucionalista, un análisis técnico de lo que está sobre la mesa y ustedes puedan medir si ese riesgo existe o no. La proposición fundamental de cualquier ley que vayamos a analizar, en su filosofía, la ideología, la razón de ser, la raison d'être, como dicen los franceses, está en la exposición de motivos. En el caso que nos ocupa la exposición de motivos, la columna vertebral de la exposición de motivos es una expresión que utilizó
el ministro de Justicia en un debate con el suscrito, pero también lo ha hecho en varios documentos y decretos, el bloqueo institucional. En su expresión y buen entender, el bloqueo institucional resulta cuando quiera que el Congreso de la República utiliza sus mayorías y se opone a las políticas de Estado del gobierno, políticas que ellos entienden representan los derechos sociales que garantiza la Constitución, pero en el transcurrir político, y está en la exposición de motivos, se trata simplemente de que no pasan la reforma de salud, laboral, pensional, etcétera, y al no pasarlas, como las propone el gobierno en su ideología primaria, representando los derechos sociales que ellos entienden e interpretan, ese bloqueo institucional requiere que haya un replanteamiento institucional del orden constitucional colombiano. Y en ese replanteamiento utilizan en varios proyectos, han colocado y lo vuelven a sacar, lo colocaron y lo vuelven a sacar, pero la tesis fundamental es llegar al poder unificado. Ese poder unificado sí existe constitucionalmente hablando, lo hemos expuesto. En el derecho constitucional chino se denomina Tengliliya, que básicamente quiere decir poder unificado, donde existe un hiperpresidencialismo que absorbe la capacidad de oposición y que absorbe la capacidad de contención política y constitucional, porque se busca que el líder del Ejecutivo no solamente sea más fuerte, sino sea vitalicio, como ocurre en este momento, y después, naturalmente, de la reforma a la Constitución Política de China, Popular China, de 1982. Es decir, que lo que nos proponen es foráneo a nuestra tradición constitucional, a nuestra historia y a la historia de muchos países latinoamericanos. Hay una parte en la exposición de motivos, y esto no es una tesis, se puede consultar en la página PDF de la Presidencia de la República de Colombia en este momento, donde claramente dice que los estados latinoamericanos son estados débiles porque experimentan este tipo de bloqueo institucional y que hay que repensar el modelo institucional del Estado por esa razón. Entonces, en primer término nos están diciendo que el bloqueo institucional es la razón fundamental para cambiar la Constitución Política de Colombia. Ese análisis está bien en los medios, pero desde el punto de vista constitucional el análisis es en verdad más profundo. Se trata no de cambiar el régimen constitucional, que es que son las reglas de conducta para una sociedad que nos dice cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones y cómo se organiza política y económicamente el Estado, es decir, la Constitución. Y otra cosa es cambiar el orden constitucional. El orden constitucional son los principios que sostienen esa Constitución, los valores sin los cuales no habría Constitución porque no habría un sistema democrático, es decir, que los poderes se dividan en tres, que exista un principio de separación de poderes y que exista un principio de primacía constitucional, que en caso de conflicto entre una norma inferior o mediana, la Constitución y no la voluntad del gobierno sea la norma de normas. Sin esos principios se altera el orden constitucional. Una vez se cae la separación de poderes, lo que queda es dictadura. En el caso colombiano, la propuesta es muy simple de este gobierno. Si nosotros abocamos la tesis del bloqueo institucional, no es otra cosa distinta a decir tenemos que eliminar la oposición. ¿De quién? De una de las ramas del poder público, la del Congreso. Esa tesis unificada que en algún momento el gobierno llegó a presentar, pero que en el papel ha quedado muy bien decorada, es básicamente que el gobierno represente y en su mayoría haga un acto reflejo hacia el Congreso, es decir, que las mayorías del Congreso y las del gobierno coincidan. En la tesis práctica esto es básicamente un poder unificado donde el poder legislativo pasa a ser un departamento administrativo de la presidencia. Si yo fuera asesor del próximo gobierno, y naturalmente sé que ellos lo saben, por eso no es que les esté haciendo un favor, estoy seguro que el proyecto que ellos tienen que pasar, el primero es el de la Asamblea Nacional Constituyente, porque si pasan ese proyecto, en una tarde pasan 4 más. Entonces, básicamente porque controlarían el Congreso de manera inmediata y no se podría oponer. Naturalmente el camino es vasto y más complejo, pero esa es la ideología detrás de ese proyecto. La oposición no es una razón para cambiar una Constitución porque es una de sus garantías fundamentales. Los derechos constitucionales no son los que nos dice el gobierno, sino los que garantiza la Constitución. En el caso que nos inscribimos en esta tesis o no,
Pues encontramos que el bloqueo institucional, y lo he dicho varias veces, es el precio que se paga por tener una democracia. Si retiramos la oposición, simplemente estamos reconociendo que cada vez que un gobierno tenga dificultades de maniobra y gestión política, entonces la siguiente solución es cambiar las reglas de juego, sobre todo los principios de las reglas de juego. También existe un mensaje anterior a esto. Ese mensaje lo tiene que hacer la Corte Constitucional. Aun cuando ellos lograran sacar una ley para aprobar la Asamblea Constituyente, después tiene que haber una convocatoria y una tercera parte del electorado tiene que estar de acuerdo con esa convocatoria. De todos modos, dependiendo naturalmente de quién sea el presidente, esos escenarios no son imposibles. Pero estoy seguro, por el momento, con la Corte Constitucional que tenemos, que ellos tienen que respetar su propia jurisprudencia de principio. ¿Cuál es? La primera, naturalmente, es la sentencia 551. Y esa sentencia 551 de 2001, y que se retoma en la 1040 del 2005, es básicamente la que dice que se debe mantener, al menos cuando se reforme una Constitución, un hilo conductor, un hilo institucional, y que no puede haber una sustitución de una Constitución por otra, de tal manera que se vulneren los principios sobre los cuales aquella fue estructurada, es decir, la del 91. Como en este caso la propuesta es que avancemos hacia el hiperpresidencialismo y que el presidente termine controlando el Congreso, de tal manera que sean las mayorías las que él representa, pues al final del día, una vez un presidente controla el Congreso de esta forma y establecen una serie de procedimientos que impiden que el Congreso se oponga a sus decisiones, pues es ese mismo Congreso que elige a los magistrados de la Corte. Es decir, a través del poder de nominación termina apoderándose de las tres ramas del poder público y una vez desaparecen las ramas del poder público, lo que queda, insisto, es dictadura constitucional. Voy a regalar un poquito de agua. No sé por qué tengo tantos ahí. Disculpe. Sí, retomo. Cuando se hace esa alteración del cuadro del orden constitucional, la siguiente preocupación, más allá del presidencialismo, es cuál es la norma que verdaderamente se quiere imponer. Porque nos están diciendo que se trata de garantizar, y esa es la segunda argumentación de la exposición de motivos que ustedes encontrarán en el proyecto que registró el Gobierno de Colombia, el 26 de diciembre de 2026 en la Registraduría Nacional del Estado Civil y cuyo documento aparece en la página web de la Presidencia. Encontrarán en esa misma exposición de motivos que nos están diciendo que también están buscando que se garanticen los derechos sociales. ¿Cuáles? Los que ya tiene la Constitución del 91. Ese es un círculo binario, es un factor diferencial y en argumentación técnica y jurídica es un sofisma muy pobre. No supera ningún test de razonabilidad. Y la Corte Constitucional tendría que leer claramente entre líneas de lo que esto se trata, porque la mejor forma de garantizar una Constitución es protegiéndola, no cambiándola. Colombia ya tiene el Decálogo de Derechos Humanos, uno de los más amplios del mundo. Ese raciocinio era válido en relación con la Constitución de 1886, porque no tenía decálogos de derechos humanos. Y de hecho porque se regía fundamentalmente por el artículo 121 de aquel entonces, estado de sitio, que era una forma de gobernar en Colombia. Eso llevó al Frente Nacional, etcétera, y a una situación de violencia en Colombia que nos ha perseguido hasta nuestros días. Pero de eso se hizo cargo la Constitución del 91, a pesar de que el gobierno esté utilizando estados de excepción e intentando regresar a ese modelo estatista de imposición autoritaria de la ley. En ese contexto lo que nos queda es simplemente entender que de lo que se trata no es tanto que avancen los derechos sociales y constitucionales, que de todos modos ya tenemos, sino que al final la norma que se imponga es la voluntad del gobierno y no la voluntad del pueblo a través de la Constitución. Pero el hilo conductor para llegar a esa narrativa también es muy delicado. Surge del populismo, pasa por el autoritarismo y termina en la dictadura constitucional. Yo he denominado este fenómeno democratic blending, una especie de amalgama democrática en un trabajo que se publicó en el Journal
de International Affairs de la Universidad de Columbia, sobre las dictaduras en América Latina, haciendo una comparación de las dictaduras en el siglo XX, que eran militares por la fuerza, esto es golpes de Estado, y las dictaduras del siglo XXI, cuya principal arma no es el fusil, sino la propia Constitución. Es la habilidad de doblegar la institucionalidad, reinterpretar los principios y valores, eliminar el ordenamiento jurídico y terminar con una Constitución que representa el manual del dictador. La voluntad en este caso del gobernante de turno es ineluctable, porque de lo que también se trata es que sea la voluntad del gobernante y no la norma de normas lo que al final impere, porque la norma de normas siempre nos va a decir que existe un control constitucional en Colombia. Es decir, que las acciones y decisiones del presidente tienen que estar controladas, no solamente por la rama judicial, que se supone es independiente y autónoma, sino que también tiene la eventualidad de una oposición política, porque eso es parte del ejercicio primario de una democracia. Pero cuando nos invierten la ecuación, y es por eso que yo he manifestado que cuando un presidente quiere cambiar la Constitución, al que hay que porque no le deja hacer lo que quiere, al que hay que cambiar es al presidente y no la Constitución. Después de todo, la Constitución y no la voluntad del presidente es la norma de normas. En la inferencia contraria sería la voluntad del presidente la norma de normas. Y en cualquier parte del mundo y la historia donde la voluntad de un solo hombre es la ley, a no ser que sea un monarca, que ya casi no quedan, estamos hablando en el siglo XXI de un dictador constitucional. Y es constitucional porque esas vocaciones y esas ideologías quedan escritas en un documento. Parece la Constitución, suena la Constitución, pero es la forma de establecer una dictadura en un Estado de Derecho. En ese riesgo institucional que el país enfrenta, la pregunta natural es si se están tomando las decisiones adecuadas frente a los riesgos institucionales que nosotros podemos percibir. El populismo simplemente consiste en una alteración de la percepción del votante, en el cual se asigna la responsabilidad de los problemas a un grupo determinado. Se utiliza la teoría del acto reflejo para decirle a la población más indefensa, yo soy usted, somos el mismo, y la culpa es de estos o de aquellos, y se presenta una solución simple para un problema complejo, que es lo que ocurrió en Colombia hace 2 años, o 2 años y medio. Y cuando eso ocurre, el siguiente paso para ese líder, cuando ya no puede alterar la percepción del votante, porque claramente se dan cuenta que las propuestas no resuelven nada, que no ha hecho nada, que no sirve para nada, el siguiente paso es el autoritarismo. El autoritarismo en estos casos se caracteriza por ataques a la rama judicial, a los jueces. Primero es a la rama, luego son individuales, porque contrarían con el ejercicio de sus funciones la voluntad del líder autoritario. Y luego siguen con los ataques a la prensa. Yo lo he dicho, la prensa es la última voz que se escucha antes de perder la democracia. Siendo ello así, cuando el líder autoritario nota que ya sus ataques personales no logran obstaculizar el objetivo final, y es que su voluntad se imponga, pues acude simplemente a la solución final, culpabilizar a la Constitución. Es decir, primero la culpa es de la prensa, segundo es de las Cortes. En este caso de este gobierno la culpa también ha sido de los ministros, que él mismo nombró. Y cuando ya no se puede culpar a nadie más, la culpa es de la Constitución. Y lo que se procede es a cambiar la Constitución. Entonces no puede quedar duda alguna que el cambio no está justificado, porque uno no cambia una Constitución para garantizar los derechos que aquella tenía. Tampoco se cambia una Constitución para acabar con la oposición, a menos que se busque también acabar con el sistema democrático. Porque al final, ineluctablemente, se trata no solo de cambiar la Constitución y el orden constitucional, sino de pasar del sistema de la democracia al sistema de la dictadura constitucional. Estamos en un momento de introspección, este es un momento definitivo, este es un momento final, en el que estamos decidiendo no solamente quién va a ser presidente de la República, sino qué sistema de gobierno escogemos los colombianos. Al votar por estos líderes tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo,
porque podríamos bien estar eligiendo el último de un presidente democrático. Yo les hago ese llamado a los jóvenes y los dejo simplemente con la última reflexión de mis palabras. Hay un momento en la historia de cada nación en el que el carácter de los votantes define el carácter de sus líderes. Muchas gracias.